buenos días. Hoy os traigo un truco muy bueno, así como siempre, primero el efecto y después la revelación. El truco se llama, como ya dice en el título, cómo impresionar a las chicas o a las damas. Bien, para el efecto, lo único que vamos a necesitar para este efecto es una baraja de cartas, un mazo de cartas con 52 cartas, es decir, vamos a sacar todos los jokers. Y bien, empecemos. Lo que necesitamos al principio es escoger nuestra carta favorita. En mi caso, la carta favorita es el 7 de diamantes. Así que voy a buscar el 7 de diamantes. Aquí está el 7 de diamantes. Y el 7 va a ser la carta que va a estar volteada. ¿Sí? Solo vamos a tener nuestra carta favorita volteada. Así que como podéis ver, el 7 de diamantes es la única carta que hay volteada. Bien, luego mediante un rifleo le vamos a elegir una carta al espectador. Y cuando él nos diga basta, nos vamos a detener. ¿Sí? Por ejemplo, basta, nos dice basta aquí. Y su carta va a ser el 9 de diamantes, que la vamos... de picas, perdón, que la vamos a perder por el mazo. Una vez perdida podemos cortar una vez, cortar otra vez, de este modo, ¿sí? Ir cortando tantas veces como el espectador quiera, porque esto lo puede hacer él. ¿Sí? Una, dos... Bueno, y cuando crea que ya está totalmente cortado y bien mezclado, nos diría basta, ya está todo bien. Y lo que pasaríamos a hacer sería contar 26 cartas y dividir el mazo en dos montones de 26. ¿Sí? Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Aquí está un montón. Y luego vamos a contar el otro montón. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 cartas. Así que ya tenemos nuestros montones y lo que vamos a hacer, vamos a ir pasando cartas de dos en dos, ¿sí? Siempre al mismo tiempo. Y bien, en cuanto lleguemos a la carta que es mi favorita, o sea, la única carta que está volteada del mazo, veremos si ocurre algo interesante. Así que una vez hemos llegado a la carta escogida por mí, la vamos a voltear y a ver si mi carta encuentra tu carta. ¿Sí? Este es un truco muy bueno, pero como ya he dicho, en el truco dice cómo impresionar a las chicas o a las damas, así que no sé si habéis impresionado a vuestros espectadores con este truco o los vais a impresionar, pero yo sí que os puedo asegurar que he impresionado a las 4 damas de la baraja. Bueno, para la revelación lo único que vamos a necesitar son 52 cartas y una pequeña colocación que van a ser las Qs y la carta que va a ser mi favorita. Bien, luego vamos a elegir nuestra carta favorita, si por ejemplo va a ser el 9 de corazones, y lo único que vamos a hacer va a ser dividir, cuando tenemos todas las Qs afuera, vamos a dividir el mazo en dos partes de 24, ¿sí? Así que vamos a contar 24 cartas. Y lo que vamos a hacer, vamos a poner una Q en bottom, perdón, otra Q arriba de ese paquete de 24 cartas y luego vamos a elegir nuestra carta que va a ser la favorita, en este caso va a ser el 3 de diamantes, la vamos a poner encima de la Q, vamos a poner otra Q que va a ir aquí y finalmente una Q en top. Sí, así que nos debe caer una Q en primera posición por bottom, otra Q en la posición número 26, luego la carta que va a ser nuestra favorita, la siguiente Q y finalmente en la carta número 52 sería la última Q, ¿sí? Así que cuando buscamos nuestra carta lo que hacemos es buscar entre las dos Qs que va a estar nuestra carta y la vamos a voltear. Perfecto. Una vez que tenemos nuestra carta volteada, le vamos a decir al espectador que mediante un rifleo va a elegir una carta. Lo que queremos es que el espectador elija una carta de la mitad para abajo. Así que vamos a pasar esto rápido y luego nos vamos a frenar aquí. Así que si el espectador dice basta aquí, vamos a hacer basta. Y nos vamos a tener más o menos por la mitad de bottom, ¿sí? Así que basta, esa va a ser la carta elegida por el espectador, en este caso el 7 de tréboles. Y eso es muy importante porque vamos a poner el 7 de tréboles en top y luego todo lo que queda del paquete, ¿sí? Luego el espectador puede cortar una vez, puede cortar dos, pero siempre debe ser así, ¿eh? Siempre se tiene que cortar sin alterar el orden. Quiero decir, no vale mezclar, porque si se mezcla todo el truco se va a la mierda, perdón, ¿sí?
Pero bueno, una vez ya el efecto esté convencido con todos sus cortes, lo que vamos a hacer, vamos a dividir el paquete en 26 cartas, y así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 cartas. Y en el segundo paquete habrá 26 cartas más. Ya no los cuento porque si no se me alarga mucho. Y luego lo único que vamos a hacer va a ser vamos a ir pasando cartas hasta llegar a nuestra carta favorita. Y aquí, por una clara explicación matemática, debería haber la carta elegida por el espectador. Y luego le decimos eso, que este truco era para impresionar a las chicas, si las hemos impresionado. Y si nos dicen que sí, vamos a decir, pues no solo os he impresionado a vosotras, sino que también he impresionado a todas las damas que estaban mirando mi truco o cualquier historia de estas, ¿sí? Bien, espero que os haya gustado este truco. Pasad por mis otros vídeos, suscribiros a mi canal, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!